Hoy en Cara a Cara analizamos el incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco, en particular en el Macrobús. Y en Citeur vamos a tener un análisis sobre lo que sucedió este fin de semana. Manifestaciones viernes, sábado y domingo. El gobernador dice que hay intereses políticos detrás, hay algunos políticos que están ahí involucrados, gente sobre todo cercana a Morena, pero eso no quita que haya indignación a nivel social por lo que ha sucedido en términos de la tarifa del transporte público. Y el viernes pasado hubo un operativo policial para contener a los manifestantes, tanto en el Tren Ligero como frente a Palacio de Gobierno. Esto acabó en escenas que son duras, en escenas de jóvenes sangrando, de estudiantes que fueron golpeados. Y te preguntamos hoy si consideras que el operativo fue adecuado, si fue proporcional el operativo en contra de los manifestantes el viernes pasado. Tendremos opiniones a favor y en contra. También hablamos sobre las cifras de seguridad con el semáforo delictivo, corte de seguridad de las últimas semanas, y tendremos una mesa muy interesante en cabina para hablar sobre un problema que muchas veces no se atiende y que es un problema gravísimo de salud pública, todo lo que tiene que ver con problemas cardiovasculares o del corazón. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. ¿Dónde empieza, dónde debe acabar el uso de la fuerza de parte de las autoridades? Hay que recordar que el Estado es el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza y ha sido un debate en Jalisco desde el viernes pasado, la forma en que intervino el gobierno del Estado para contener las manifestaciones del viernes pasado contra el alza del transporte público, el costo del transporte público. Vamos a analizar, por supuesto, y le vamos a entrar de fondo a este tema. Pero la seguridad sigue siendo la principal preocupación que tienes, tanto para ti como para tu familia y en tu entorno cercano, y queremos hacer un corte de lo que ha supuesto o lo que suponen los indicadores en materia de seguridad con Santiago Roel, que es director de Semáforo Delictivo y que nos atiende amablemente la llamada. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días, a tus órdenes. ¿Podríamos, Santiago, hacer una caracterización general de estos últimos datos que ustedes presentan? A nivel nacional. A nivel nacional. Sí, mira, pues nos subieron 9 delitos. Nosotros monitoreamos 3 tipos de delitos diferentes: patrimoniales, alto impacto y sociofamiliares. Y son 11 delitos en total. Nos subieron 9 de ellos, incluyendo el homicidio, el secuestro, la extorsión, narcomenudeo. Y bajaron robo a casa y robo a vehículos, son los dos que bajan el semestre. Estamos hablando del primer semestre, ¿verdad, Santiago? ¿Perdón? El primer semestre de 2019. Sí, el primer semestre del año. ¿Versus el primer semestre de 2018? Exactamente. Sí. 9, entonces suben y 2 bajan. Así es, y lo que nos preocupa, bueno, pues sobre todo los de crimen organizado, y siempre hacemos un mapa con un indicador compuesto respecto a esto, es decir, juntamos todos estos delitos de crimen de alto impacto, y ahí vemos diferencias entre estados, ¿no? Hay estados que salen de los rojos, y eso nos gusta, como Baja California Sur o Tamaulipas, Sinaloa, pero por el otro lado tenemos estados que se incorporan a los rojos, como Nuevo León, Jalisco, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, y pues continúan en rojo Baja California, Quintana Roo. Entonces, pues la verdad no hay buenas noticias, más que muy escogiditas las que pudiéramos darte respecto a este primer semestre. Ese es el gran resumen que yo te podría dar. El que más incrementa, Santiago, es extorsión 35%. Sí, así es. Homicidio 4%. Así Violencia familiar 6%, feminicidio 9%, y me sorprende también violaciones 12%. Digamos que muchos delitos que están muy cercanos a la ciudadanía, no solamente el asunto de la extorsión y de los homicidios, sino otros como violencia familiar o como violaciones
que pues están mucho en el entorno familiar, ¿no? Sí, por eso los llamamos sociofamiliares, Sí. no tienen que ver mucho con temas policíacos, a veces sí. En el caso de las violaciones, puedes tener violaciones dentro del seno familiar, pero también puedes tener violaciones por desconocidos, pero pues sí, la noticia es esa, ¿no? Que nos suben todos estos delitos en este primer semestre. La disminución de robo a vehículos 11%, ¿tiene una explicación, Santiago, nacional o tiene que ver con algunos esfuerzos en estados concretos? Son los esfuerzos concretos de algunos estados. Por ejemplo, Nuevo León ha hecho una magnífica tarea aquí en bajar el robo a vehículo y eso contribuye. De hecho, la mayor parte de todos estos delitos, si no, pues dependen de los estados, ¿no? Sí. De policías estatales o municipales, de fiscalías. La gran labor de seguridad siempre la realiza un estado, ¿no? Y por el contrario, algo que nos está metiendo mucha presión desde hace muchos años, a la buena labor que pudieron estar haciendo policías municipales y estatales, pues la presencia de crimen organizado, sobre todo de grandes bandas de narcotráfico, ¿no? Entonces, y eso es algo que no se ha resuelto. López Obrador había planteado la posibilidad de regular algunas drogas pues justamente para debilitar a estas mafias, y a nosotros nos parecía muy buena idea, ¿no? De hecho, creemos que es la condición inicial por la cual deba transitar México. Si no empiezas por quitarle el poder económico a las mafias, va a ser muy difícil seguir bajando o poder bajar los indicadores delictivos, ¿no? Y era la parte del plan que a nosotros más nos gustaba, porque eso sí es hacer algo diferente, un cambio de paradigma que te va a venir a resolver. A nivel nacional pues le están apostando nada más a la Guardia Nacional y a los programas sociales, pero esto no va a impactar fuertemente. Santiago, ¿qué me puedes decir de los datos de Jalisco en particular? Jalisco, ¿cómo estaría? Mira, lo ubicamos en rojo en este mapeo de delitos de alto impacto. En homicidios está en rojo. Cuando digo en rojo quiere decir que está por arriba de la tasa nacional, ¿no? No quiero dar muchos datos porque voy a confundir el auditorio, pero voy a hablar. Jalisco está en rojo en homicidios. ¿En homicidios? En cambio porcentual también le subieron, déjame darte el dato exacto, a Jalisco le subieron un 23% los homicidios. Es un aumento importante, ¿no? Primer semestre, sí, es una cifra importante, entonces la colocamos en rojo también. Luego tendríamos secuestro, y aquí en secuestro está en verde, es decir, bien. Jalisco, bien en secuestros. Extorsión en rojo, y narcomenudeo lo vemos en verde, y robo de vehículos en doble rojo. Es decir, cuando decimos doble rojo es más de 2 veces la tasa nacional. Jalisco, o sea, Jalisco es uno de los estados con más robos de vehículos en el panorama nacional. Sí, el tercero después de Baja California y el Estado de México. California y el Estado de México. Robo a casa, no sé si lo tienes por ahí. Sí, le podemos seguir. Robo a casa está en rojo. Robo a negocio está en doble rojo. Lesiones dolosas está en amarillo. No es malo el amarillo, ligeramente abajo de la tasa nacional. Sí. Violación está en verde, y violencia familiar en amarillo, y feminicidio en verde. Entonces, quitando secuestros y feminicidios, el resto están o en la media nacional o por encima de la media nacional. Así es. Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, gracias por este corte y esperaremos los siguientes meses a ver cómo avanza, porque creo que es importante que esta información la tomen en cuenta las autoridades para definir sus estrategias. Gracias. Definitivo. Ahí está nuestra página, semáforo.mx. Ahí la consultamos permanentemente. Gracias. Gracias. Bye. Ahí están los datos, pues no son positivos. Comparación primer semestre de 2019 con primer semestre de 2018, que es realmente como se tienen que hacer las comparaciones, porque las dinámicas delictivas cambian por meses, se acentúan determinando el mes del año. Por lo tanto, comparar segundo semestre de 2018 con primer semestre de 2019 no nos da información útil para saber cómo ha cambiado el crimen organizado, los delitos en nuestra entidad. Ayer por la tarde-noche el gobernador del estado subió un video a sus redes sociales
explicando el incremento en el transporte público, en el costo del transporte público, y esto decía el gobernador Enrique Alfaro. El derecho de la gente a expresarse y en la obligación del gobierno de escuchar. Como ejemplo, basta decir que solamente en 2 días se dieron 3 manifestaciones sobre este tema, sin ningún tipo de problema ni de obstáculos por parte del gobierno. Pero lo que sucedió en una estación del tren ligero, igual que hace unos meses en Casa Jalisco, cuando rompieron a patadas una puerta, no es una manifestación, sino una provocación. Y si tienen alguna duda, nada más explíquenme por qué los que rompieron la puerta y los que vandalizaron la estación y golpearon a los policías son exactamente los mismos sujetos a los que, por cierto, tenemos plenamente identificado. Ahí está la explicación del gobernador Enrique Alfaro. Más adelante, con 2 especialistas, analizamos la respuesta del gobierno del estado frente a los manifestantes el viernes pasado, tanto en la estación del tren ligero como frente a Palacio de Gobierno. Escríbenos al WhatsApp 3318 8076 41. Al regreso, seguimos analizando temas de actualidad. 9 de la mañana con 19 minutos. Tus mensajes están llegando al 3318 8076 41. Tanto el tema del transporte público como de las manifestaciones del viernes, sábado y domingo y del posicionamiento del gobernador Enrique Alfaro sobre este tema. Más adelante lo abordaremos a profundidad. Pero hablamos de problemas y enfermedades cardiovasculares. La primera causa de muerte en el mundo y en México, de acuerdo a información que dio hace algunas semanas el Hospital Civil de Guadalajara. Una muerte de cada 4 tiene que ver con un infarto agudo al miocardio y una de cada 5 por enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. En México hay más de 162,000 personas que mueren a causa de este tipo de enfermedades y 34,000 por enfermedades cerebrovasculares. En Jalisco se presentan anualmente 11,000 casos y aproximadamente el 40% del gasto en salud en México se destina a la atención de este tipo de enfermedades. Discutimos este tema fundamental para la salud pública en Jalisco con la doctora Luisa Aguilera, que es presidenta de la Fundación Salvando Latidos AC. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Con Alejandro Osuna, que es integrante de la misma fundación. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Enrique, por tu espacio. Y con el doctor Jaime Gilberto López Taylor, jefe del Servicio de Tórax y Cardiovasculares Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Por qué es importante este tema, Luisa? ¿Y por qué incluso ustedes comenzaron una fundación relacionada con estos temas? Efectivamente, es la primera causa de muerte en nuestro país y también en Jalisco. Nosotros iniciamos esta asociación hace aproximadamente 1 año debido a que no hay todavía un servicio suficiente para cubrir la atención a todos estos pacientes. Son enfermedades crónicas que requieren tratamientos en muchas ocasiones costosos. Y por esta situación y porque estamos también buscando desde prevención, educación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitar a los pacientes, iniciamos este movimiento que en realidad es nuevo en nuestro estado. Es la primera asociación con todos los lineamientos ante todos los regímenes necesarios que existen en Jalisco. Alejandro, ¿cómo opera? ¿Cómo se financian? ¿A través de qué tipo de aportaciones? Bueno, actualmente, como una asociación nueva, ha sido un reto bastante significativo, puesto que desgraciadamente el gobierno federal ha retirado los apoyos hacia las asociaciones civiles. Sin embargo, eso no ha sido una limitante. Nuestra asociación ha tenido la creatividad suficiente, el conocimiento suficiente para generar confianza en muchos donadores y efectivamente llevar a cabo actividades que signifiquen un impacto positivo para la sociedad. Por ejemplo, en este caso hemos desempeñado algunos programas de detección y prevención de enfermedades para todas las edades. Eso ha significado mejorar la calidad de vida en los infantes y en los jóvenes, que se les pueda detectar las enfermedades a una determinada edad para evitar situaciones más complicadas. Y además también hemos llevado actividades en conjunto con los diferentes niveles de gobierno para llevar a cabo el programa de cardioprotección de espacios, que esto básicamente la Ley General de Salud del Estado de Jalisco lo menciona, que por cada espacio público o privado que tenga al menos 500 personas que alberguen o que transiten, se debe colocar un desfibrilador. Este caso es una maquinita eléctrica que suelta impulsos eléctricos para poder reanimar personas en situación de paro. Y esto puede significar un cambio significativo en la cultura de toda la gente, los que no somos médicos como para los que sí lo son, en el sentido de que podemos adquirir el conocimiento básico para poderle garantizar, para poderle contribuir a una persona en esta situación
al menos un 80% posibilidad de éxito para la sobrevivencia en lo que llega a una ayuda profesional. Entonces, Enrique, pues hemos llevado a cabo varias actividades. Precisamente el 6 de septiembre vamos a llevar a cabo una cena donde vamos a informar, y también el objetivo es obtener fondos para seguir llevando a cabo todas nuestras actividades. Doctor López Taylor, estos datos que decíamos al inicio son tremendos, demoledores. ¿Cómo los explicamos? ¿Tiene que ver con qué no nos atendemos, hábitos? ¿Cómo explicamos esos datos de los problemas cardiovasculares? De los problemas cardiovasculares, por siempre ha existido un cambio radical en los últimos 20 años. Antes, primero en el primer mundo, posteriormente no nos afectaba, hace tanto tiempo no nos afectaba, pero que ha existido pues un cambio radical en la sociedad, y son múltiples los factores. Y en primer lugar, desde luego, es el gran avance de las enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, obesidad, aumento de colesterol, grasas, que esto es lo que ha generado. Y la otra cosa que casi no queremos entender, pero es el estrés. El estrés al cual la población en general es sometida a diario. Es un factor que se consideraba como uno de los factores principales para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y hoy en día es algo que no importa a lo que te dediques, porque antes se consideraba que el estrés nada más era para personas ciertas que se dedican a ¿no? ciertas profesiones, y ahorita no, ahorita yo te aseguro que si a una ama de casa le preguntas, pues te va a decir que es una de las personas que vive más estresadas. O tomar el camión ya es un estrés. Ya, es salir de tu casa, ¿no? Yo creo que basta con subirte salir al de camión. tu casa, ya volteas para todos lados, que no te va a poder. El estrés bajo el cual se vive, y esto ha generado un incremento, pero O sea, los importante. casos, perdón, doctor, que ustedes ven en el civil, ya casi todos tienen que ver con problemas de estrés. El 70-85% de pacientes, tanto de estrés como de dos factores principales, diabetes e hipertensión. ¿Sí? Y el Esos apoyo son- público, doctor, ¿existen recursos necesarios, aportaciones de parte de tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal Nunca para serán atender este suficientes. problema? Nunca serán suficientes. Ahorita una tendencia que es buena, pero que va a tardar mucho tiempo en que se vea el resultado, es la prevención, es decir, atacar de fondo a todos estos factores para que la enfermedad no avance. A mí, en lo personal, me toca ver la etapa final de la enfermedad. Sí, ya. O sea, ya cuando dices ya la prevención ya no funcionó nada, y lo que quedan son tratamientos extremadamente grandes, extremadamente costosos, y con riesgos muchísimo más altos que el haber prevenido. Entonces, sí, claro, y qué bueno que se piense mucho en la prevención, pero para que la prevención alcance a realmente disminuir este problema, va a tardar un buen rato, porque hay una gran cantidad de población a la cual ya no aplica la prevención. Entonces, aquí es una mezcla de, si le quitas todo el apoyo a los tratamientos para dárselo a prevención, ¿qué va a pasar con toda la población que ya Tiene está? que haber un equilibrio, ¿no? Entre ambas Tiene cosas. que haber un equilibrio entre ambas cosas, así es. Pero este es el factor principal por el cual ha avanzado tanto la enfermedad en nuestro medio. Y otro dato, no solamente en un avance, sino en el cambio, cómo ha cambiado la enfermedad. Porque antes era una enfermedad que se consideraba más para hombres, cambió completamente, porque el rol de la sociedad cambió. Y que hemos visto un incremento Se está viendo datos importantísimo. que ya hay más mujeres con estos Muchísima problemas más que hombres. mujer, y con resultados más difíciles que en el hombre en cuanto a resultados al momento de los tratamientos. Pero también en esto ha habido un cambio porque la sociedad ha cambiado radicalmente, ¿no? Doctora Luisa Aguilar, sobre la prevención. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué tipo de hábitos tenemos que tener en nuestra vida para no tener problemas en el corazón? Número uno, obviamente el atenderse, ¿no? Eso creo que sería un gran paso, porque actualmente en nuestro país ya tenemos una alta incidencia de obesidad. Esos pacientes tienen que ir a evaluarse con un O sea, si cardiólogo. tiene sobrepeso u obesidad, Exactamente, hay que ir a hacerse un buen screening para poder detectar a tiempo estas enfermedades. 1 de cada 3 mexicanos es hipertenso, es un número importante. La diabetes también es muy frecuente, y 2 de cada 3 mexicanos, según las últimas estadísticas, tienen obesidad. Así que eso hablaría de un buen número de pacientes que deberían de estar yendo. Y esto no es nada más en los pacientes añosos. Hoy en día sabemos que, precisamente hablando de cardioprotección, los pacientes por debajo de 40 años, que son diabéticos, que son muchos en México, tienen 7 veces más probabilidades de tener muerte súbita o un paro cardíaco, en la calle principalmente, que el resto de la población. 7 veces más, es un número bastante importante. Por eso también estamos apostando no nada más a prevenir en la detección, sino a prevenir en los espacios, a través de la cardioprotección, lugares seguros para que se pueda atender adecuadamente el paro cardíaco, porque es muy probable que en nuestro país, acaba de suceder, el día de ayer hubo un paro cardíaco y una muerte en el maratón que hubo en la Ciudad de México, y el paciente no tuvo la atención
pues tal vez oportuna porque no tuvo Y retorno. esa es inversión que tienen que tener que hacer los gobiernos Eh, para colocar espacios que puedan servir como reacción automática. A este tipo de Claro, problemas. puede ser del gobierno o también en los espacios privados. Hay una ley en donde, como dijo Alejandro, por más de 500 personas en el mismo espacio, que puede ser un espacio privado totalmente, centros comerciales, centros deportivos, etcétera, debe de haber un desfibrilador. Estos eventos deportivos donde hay alta demanda de actividad física, como puede ser un maratón, natación, etcétera, deben tener un desfibrilador porque si hay muerte súbita, y no nada más tenerlo, sino estar capacitados en cómo se debe utilizar y cómo se da la reanimación A cardiopulmonar. ver, ya hablamos de obesidad, hipertensión, checarte. El estrés, que decía el doctor, 70% de los casos en los civiles ya tienen que ver con estrés. ¿Qué hacer ante eso? Yo creo que una de las técnicas es el mismo deporte, que se ha formado una buena alianza con otras tipos de meditación. Por ejemplo, existe el mindfulness, que ya está aprobado también como una técnica. Y yo creo que una buena línea es el deporte. El deporte reduce estrés, reduce riesgo cardiovascular y nos ayuda en este tipo de pacientes. Y por otro lado, incluso pensar en psicólogos cuando ya no hay una buena estrategia o unos buenos resultados cuando se utilizan las vías normales. Alejandro Zuna, ¿por qué en el caso de Fundación Salvando Latidos hace, para quien nos esté escuchando, por qué aportar a organizaciones de este tipo? Porque también pues, pagas impuestos, tienes que pagar seguros privados muchas veces. Digamos, las familias en este momento tienen consumido buena parte de sus recursos en atender lo necesario, lo urgente. ¿Por qué, digamos, salvar un porcentaje de tu ingreso mensual para apoyar este tipo de organizaciones, como Salvando Latidos hace? Es una pregunta muy interesante, pero la doctora y quienes somos partes de esta asociación, siempre cuando platicamos con alguien, ya sea un empresario, un ciudadano de a pie, un funcionario público, todos, absolutamente todos, han coincidido en que en sus familias han al menos tenido un padecimiento, ya sea un infartado o una persona que desafortunadamente falleció a causa de o cualquier otro motivo muy cercano. Eso nos ha permitido sensibilizar rápidamente a las personas con las que hemos dialogado, y contestando puntualmente tu pregunta, es por ese motivo. Todos, absolutamente todos, tenemos ya sea a un paciente, perdón, a un amigo, a un conocido, a un pariente muy cercano que ya pasó por estas, o que inclusive puede pasar por este tipo de situación. Uno de los motivos por los cuales invitamos a todos a invertir o apostar por nuestra asociación es precisamente porque también nosotros lanzamos programas y beneficios directamente para ellos, para que categóricamente cada periodo de tiempo se estén pasando por una revisión médica llevada a cabo por un cardiólogo, y estemos precisamente también incidiendo en el bienestar de la familia de quien nos puede ayudar. Y además es un tema bastante sensible, bastante poderoso. El hecho de que sea esta la primera causa de muerte en México y en el mundo, ya por sí solo es un motivo por el cual a todos, al menos desde nuestra trinchera, con lo que se pueda, ya sea en especie o en una aportación económica como voluntario, debería de ser motivo suficiente para apoyar. Doctor López Taylor, ¿qué le recomienda a la gente que nos está escuchando para prevenir este tipo de manifestaciones? Porque es cierto que si previenes no solamente te da mayor estabilidad en términos de tu salud, sino también incluso económica, porque las atenciones en materia cardiovascular son carísimas. Catastróficas para una familia. Así es, son catastróficas. Eso, principalmente que piensen en eso. ¿Y cómo prevenirlo? Así de sencillo. La hipertensión, la diabetes son enfermedades hereditarias muchas veces no curables, no se curan. Se contienen, pero ¿no? se controlan, y ese es el punto, el llegar a un punto de control en que evites la evolución a todas estas complicaciones terminales de enfermedades como estas. El tabaquismo es otra que no hemos mencionado. Afortunadamente el tabaquismo ha disminuido, pero muchísimo. Por toda la campaña en contra del cáncer de pulmón. Y el precio también, ¿eh? El precio también. No, qué bueno. Sí, o sea, la verdad, al corazón le ha beneficiado, es ¿no? Campaña por todo lado. Así y bolsillo, es, ¿no? Y lana. Entonces, ahí el tabaquismo es otro factor muy, muy importante. Y desde luego la obesidad. La obesidad, el sedentarismo, es decir, no hacer actividad física, son factores que uno tiene que cambiar, que entender que se tiene que modificar para evitar llegar a una catástrofe de este tipo. Y son bien llamadas enfermedades catastróficas, como hemos mencionado, porque son por los dos lados. Catastrófica porque te puede matar, y catastrófica porque te deja con una deuda en la calle, ¿no? En la calle totalmente. Son fulminantes. Son fulminantes en todos los sentidos, ¿no? Doctor, y sobre el asunto que platicábamos de saber manejar o gestionar el estrés,
pensar en educación emocional desde tempranas edades, porque, digamos, en el sistema educativo siempre ponemos mucho el énfasis en el rendimiento académico, en las competencias, pero empezar a meter materias de este tipo o actividades de este tipo desde primero, segundo, tercero de primaria. Es importante, porque sí, o sea, cada vez uno dice de cómo no puedo manejar el estrés. Pero también hay otros factores que ese es el factor más difícil que yo veo para poder modificar, simplemente por lo que acabamos de decir, porque nos está tocando a nosotros vivir una etapa que no teníamos, en donde el puro hecho de salir a la calle te estresa. Es más, ya ni siquiera dentro de tu propia casa estás tranquilo. Cuando eres padre de familia y tú tienes la responsabilidad, te sientes... Ya no hay refugio. Ya no hay refugio por la situación que se vive. Entonces, realmente... ¿Qué puedo decir? Sí, el estrés hay que aprender a manejarlo, son muy importantes todo lo que acabas de mencionar, pero quizás ahorita en este momento es uno de los factores más difíciles de erradicar. No por ello entonces decir, bueno, erradica todos los demás, protege todos los demás que sí están a tu mano el poderlos alcanzar, porque muchas veces lo que uno dice, bueno, pues no soy diabético, no soy hipertenso, no, pero estás gordito, o esto, entonces no necesitas tener todos los factores para desarrollar la enfermedad, uno nada más, ¿no? Entonces por eso es importante, los que puedas controlar y puedas modificar, eso es lo que se tiene que trabajar. Luisa, si quieren contactar Fundación Salvando Latidos AC, ¿cómo? ¿Cuáles son los contactos? Nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Facebook Salvando Latidos AC, también con el mismo nombre en Twitter, y tenemos una página de internet salvandolatidos.org.mx, en donde nos pueden enviar mensajes y a través de esos medios podemos estarlos contactando. Y nuestras instalaciones están en la calle Amado Nervo, número 128A. Ahí también pueden contactarnos. Doctora Luisa Aguilera, gracias por haber estado con nosotros. Alejandro Osuna, gracias por habernos acompañado. Enrique. Doctor Jaime Gilberto López Taylor, gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Gracias a ti. Vamos al corte y discutimos los operativos policiales del viernes pasado. No sé, me parece algo demasiado injusto. 9:39 escuchábamos voces de los manifestantes de ayer afuera de Casa Jalisco contra el incremento de la tarifa del transporte público. Estuvo la semana pasada con nosotros aquí en cabina el viernes Diego Monraz para explicar por qué los incrementos a determinadas rutas, por qué los incrementos al macrobús y a el Citegura, las líneas de tren ligero. Y desde ahí ha habido manifestaciones, tal vez la más ríspida, la del viernes por la tarde. Luego el sábado manifestaciones también afuera de Casa Jalisco, y el domingo se repitieron afuera de la casa en donde vive el gobernador del estado. Analizamos la actuación policial de este fin de semana, desde el viernes, con Francisco Macías, que es especialista en materia de derechos humanos. Paco, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Buenos días a todo el público Radio Escucha. Y con Daniel Gómez Tagle, que es consultor, especialista en seguridad y en particular en uso de la fuerza. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Saludos a ti y a todo. Daniel, comenzamos contigo. ¿Cómo caracterizas, cómo definirías la actuación de las fuerzas policíacas en Jalisco desde el viernes pasado? ¿Le podemos esto llamar represión, violaciones a los derechos humanos? ¿La policía actuó de forma proporcionada? ¿Cómo definir lo que pasó el viernes pasado? La policía actuó de forma proporcional, de acuerdo a la ley. Yo hice una evaluación de los requisitos que la policía debe cumplir de acuerdo a la ley de uso de la fuerza y a los reglamentos. Había por lo menos 20 previsiones que los policías debían cumplir para conducir la detención. Los policías cumplen los 20, solamente en 3 lo hacen a medias. Eso significa una calificación de 85% de eficiencia dentro del marco de actuación policial. Yo digo que no podemos hablar de represión porque es malbaratar el concepto de represión. La represión no solamente es un acto físico, es un fenómeno mucho más amplio que nada más el hecho de golpear a una persona. Entonces, aquí lo que me parece es que estamos ante un problema de percepción sobre la función de la seguridad pública, Enrique. ¿Percepción? ¿En qué sentido, Daniel? La policía actuó bien. Para darte un comparativo, ¿te acuerdas el operativo de Jardines del Edén en Tlajomulco? Sí, que logró la detención. Ok, ese operativo, mi calificación es de menos del 20% de efectividad en cuanto al cumplimiento del marco jurídico y derechos humanos. Entonces, desde tu punto de vista, Daniel, las fuerzas policiales el viernes pasado actuaron de forma correcta y proporcional.
Actuaron de forma correcta y proporcional, sí. Francisco Macías. Desde el punto de vista jurídico. Francisco Macías. Mira, yo creo que lo que hay que ver es que la ley y precisamente los porcentajes pues están construidos para poder evaluar una normalidad de un contexto donde hay un Estado que responda, donde hay una policía que cuente con los parámetros y las rutas formativas para poder intervenir en ese tipo de cuestiones, y no en el contexto en el que nos movemos en Jalisco. Una cosa que hay que tomar en cuenta es el contexto en el que se han movido precisamente las fuerzas policiales en el Estado. Hay una amplia historia precisamente de sí represiones, en donde la actuación policial está muy cuestionada en este tipo de eventos. Yo lo invertiría. Para poder evaluar el uso de fuerza, pues hay que también tomar en consideración el contexto. Y ante las circunstancias en las que se encuentran los usuarios y ante las que se plantean este tipo de acciones de resistencia, pues evidentemente la policía ya tuvo bastante tiempo para haberse preparado y haber tomado otro tipo de herramientas que pudieran ser factibles para poder intervenir en este tipo de circunstancias. Al no haber diálogo en un contexto social tan difícil, en el contexto histórico propiamente local, pues yo no hablaría de porcentajes, porque finalmente el porcentaje también obedece a un contexto y obedece a una integralidad de derechos en el cual se da la protesta. No hay que olvidar que el derecho a la protesta social lo que hace es visibilizar nuevos derechos. Y hablar de porcentajes, pues también tendríamos que cuestionar la restricción a los derechos de esos porcentajes a las que hace alusión el doctor Daniel. Francisco, ahora, tú sí calificas lo del viernes pasado como represión. Yo lo califico como una intervención deficiente, tomando en cuenta, demuestra precisamente la condición en la que se encuentran los cuerpos, ¿no? Si ponemos por ahí, el doctor hace muy buena ruta, una excelente ruta de lo que debería de estar. Desafortunadamente, ese tipo de circunstancias no los tienen, no hay protocolos de uso de fuerza, no hay la capacitación suficiente para poderlo hacer, y los videos demuestran precisamente estas deficiencias que él, pues obviamente nos está remarcando de forma consistente. Nada más que hay que decir que esas deficiencias precisamente generan violaciones a los derechos humanos y mandan un mensaje muy fuerte hacia el desarrollo de otros derechos que se están exigiendo. Ahora, perdón por insistir, Francisco, me dices intervención deficiente, pero el concepto del fin de semana en redes sociales era Enrique Alfaro, represor, eso es lo que se ponía en redes sociales. ¿A ti te parece que lo que sucedió el viernes pasado en particular, porque las manifestaciones del sábado y el domingo me parece que en general fluyeron de forma pacífica, no te parece que lo del viernes pasado pueda ser catalogado como represión? No, más bien a mí lo que me parece es que hay una continuidad, porque otra vez hay que volver a los contextos. Los mandos que intervinieron en esta ocasión son los mismos mandos que tienen serios, me refiero a los mandos que intervinieron, por ejemplo, en las protestas del 28 de mayo. No ha habido una transición democrática en las corporaciones policíacas locales, más los mandos militares que han llegado a las corporaciones, precisamente generan un caldo de cultivo donde estas intervenciones se acentúan. Yo más bien las calificaría como una continuidad en la serie de cuestiones que se han venido dando en Jalisco de precisamente este tipo de debates. Daniel Gómez Tagle, sobre los protocolos, ya lo mencionaba el maestro Francisco Macías. ¿Hay protocolos? ¿Existen? ¿La policía actúa con base a ese tipo de protocolos? Porque a veces, desde la percepción, como tú lo señalabas, parece que no existen ese tipo de lineamientos. Y es que es muy lamentable decir que no existen, Enrique. No hay forma de traducir las leyes de uso de la fuerza a la operatividad. La propia ley se contradice a sí misma varias veces, de manera que cuando tú generas un protocolo o un modelo de actuación, es virtualmente imposible el hacer uno que te permita cumplir con la ley al 100%. Esto yo lo he señalado ya varias veces, Enrique, porque la Ley Nacional de Uso de la Fuerza es de aplicación nacional. Hablamos de 400,000 efectivos de seguridad pública a nivel nacional en todos los niveles, incluyendo Guardia Nacional, sí, más todos los de seguridad privada que están obligados a cumplir con esta ley, y no hay un protocolo en todo el país que pueda cumplir con la ley y sus objetivos. Entonces, en cada momento particular de manifestaciones, por ejemplo, en este caso, de protestas que de pronto pueden llegar a tener algún elemento de violencia, las policías actúan como define su jefe, no tienen ningún protocolo a seguir. No, actúan precisamente en la interpretación que hacen sus jefes de lo que mandata la ley, y en base a ello pues desarrollan una actuación. En el caso de lo que pasó aquí en el tren ligero, sí, ellos interpretaron bastante bien lo que tenían que hacer. Tuve un ejemplo muy claro
en los videos no puedes ver que no están usando ni aerosoles ni ningún tipo de dispositivo, tratan de contener todo solamente con las manos. Eso es un símbolo de proporcionalidad respecto a lo que está pasando. Pero los estudiantes y los que protestaban llenos de sangre, con golpes, ¿eso es normal que suceda? Es normal, sí, claro que sí, es un acto de resistencia en el que existe violencia entre las dos partes. La diferencia es que eran más policías que manifestantes. Entonces, no puedes evitar que este tipo de cosas pasen. Lo que sí se puede es tratar de que pasen lo menos posible. Pero sí hay esas personas, si ofrecen resistencia, pueden golpearse ya sea entre ellos, con los policías, con el piso. No es lo que queremos ver, pero hay que reconocer que en la operación, cuando hay esta resistencia física, existe el riesgo. Y si hay una superioridad numérica de los policías, pues obviamente los que van a sufrir las lesiones son los manifestantes. Pero dale la vuelta. Lo que acaba de pasar también en Tepeaca, Puebla, donde la población está agrediendo a la Guardia Nacional y terminan quemando patrullas. Los que salen con lesiones ahí son los de la Guardia Nacional. Entonces, este tipo de situaciones son comunes. No son deseables, pero es lo que puede pasar en un evento de ese tipo. Francisco Macías, ¿cómo se debería intervenir con apego a los derechos humanos y para que tampoco veamos pues ese tipo de fotografías y escenas que a todos nos duelen, que es gente que está sangrando, golpes, incluso se habla de que hubo con una persona en particular hasta elementos de tortura y que cuando salió de donde lo tenían retenido había sido torturado. ¿Cómo se debe intervenir para que este tipo de cosas no pasen? Bueno, pues nos hace falta tener precisamente una perspectiva mucho mayor, precisamente de estos marcos. El doctor lo dice muy bien, no hay un solo protocolo a nivel nacional. A nivel local también son muy carentes este tipo de normativas. Desde allí es la primera violación, Enrique, que hay que decirlo. Para poder intervenir y decir que hay proporcionalidad es porque hay una garantía que puede evaluar ese equilibrio, que haya comités independientes que puedan evaluar ese uso de fuerza, que se pueda revisar y que puedan realizar una serie de comandos en donde precisamente evalúen en tiempo real esta proporcionalidad. Desafortunadamente eso en la historia de Jalisco, y lo saco a colación porque en realidad sí hay protocolo en Jalisco. Es un protocolo en el que ante la intervención, el choque policial, siempre se busca la parte del riesgo a la integridad física, del atentado a la integridad física, la falta de acceso a la justicia de parte de los que resultan agredidos. Y también hay que decir que en momentos es de la policía, en este caso no lo fue. Había el número de elementos suficientes para poder haber intervenido. Si lo comparamos con otras experiencias de otro tipo de corporaciones preparadas específicamente en acciones de resistencia o de no violencia, pues vamos a ver que incluso desde el equipamiento había ya una cuestión de desproporcionalidad y que era visible el asunto de que iba a haber un exceso de fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento, precisamente incluso la tipología del elemento antimotín, pues es un elemento de choque, es un elemento que su preparación va dirigida precisamente a la represión. Entonces, desde ese momento, desde plantearlo operativamente como poner un elemento de ese tipo y no otro elemento que pudiera generar otro tipo de condiciones, desde allí hay una responsabilidad estatal, desde allí hay un efecto más lo que se da en otro segundo, que hay que ver que hay una secuencia de actos. Cuando se llevan a los jóvenes, no se ponen rápidamente a disposición y luego vemos esta parte de imágenes donde hay graves daños a la integridad física de uno de ellos, con graves elementos de tortura, y también vemos la inoperancia y la lentitud de las instituciones que tendrían que brindar las responsabilidades, pues entonces vemos que ahí hay un combo de violaciones en donde influye esta parte técnica que el doctor nos ha descrito muy bien, pero un grave riesgo a los derechos y también a la restricción de aquellos derechos que se están reclamando y se están demandando. Y eso no hay que perder el contexto. Francisco Macías, Daniel Gómez Tagle, gracias por estos minutos y por compartirnos sus argumentos aquí en Cara a Cara. Gracias. Al contrario, buen día. Un gusto. Ahí están las opiniones sobre el tema. Ahora sí que hay divergencias sobre lo que sucedió el viernes. Hay quien cree, como el doctor Macías, que fue desproporcionado. El doctor Gómez Tagle que dice que no, que se actuó de forma correcta en 17 de los 20 puntos, que más o menos se plantean desde los lineamientos de intervención. Pues al final creo que es un debate que tenemos que tener. La protesta y la manifestación son derechos connaturales a la democracia. No puede existir democracia sin esos derechos, pero también el Estado, al mismo tiempo en que debe siempre permitir y garantizar el derecho a la protesta, pues debe intervenir para que
no haya violencia o que no se desaten brotes de violencia con toda la proporcionalidad que ya discutimos. Al corte y regresamos para leer tus comentarios. 55 minutos. Ernesto nos dice que digan que la policía no actuó mal cuando los detenidos son evidentemente torturados, es apología del delito. La policía no está bien capacitada y actuó desmedidamente. Gracias. César Velázquez, buen día. ¿Qué problema es no traer los 9.50? Pues las máquinas no aceptan monedas de 5. La nueva, y la tienes que echar los 10 pesos, pues ahí llevan más ganancias los camioneros y eso no lo ven. Se supone que cuando hay una migración completa al modelo de ruta empresa, en donde la norma técnica tienen que incluirse los prepagos, las máquinas de monedas para el prepago, las máquinas que leen la Innova Card, pues este problema tendería a desaparecer. 13:36, ahí díganle en su cuarta tarugada, nos dicen sobre el avión presidencial, gracias por tu mensaje, Fernando Reyes. Es una pena que tipos de escritores opinen nada más como la calle, porque un día no invitas a policías. Yo creo que son la parte más importante. Bueno, son gente, tanto Daniel como Paco, que se han dedicado al tema de la seguridad de derecho. Y créeme, no son de calle, están en contacto, en el caso de Daniel, están en contacto permanentemente con los policías. En el caso de Francisco, están en contacto con organizaciones de la sociedad civil, han trabajado con corporaciones policíacas, son gente que conocen mucho el tema. Enrique Chavarín dice, hola, buenos días, yo estuve presente el viernes ahí en la estación de Plaza Universidad, cuando se llevó a cabo la manifestación. Los que entraron a la estación Plaza Universidad realmente eran puros vándalos, los cuales llegaron agrediendo a los policías. Ellos solamente repelieron la agresión. Asimismo también se pusieron a grafitear y golpear lo que sea parte de los implementos del tren ligero. Incluso uno de los policías iba bastante golpeado, al grado de que iba sangrando de sus fosas nasales, así como su cavidad bucal. Desafortunadamente los videos que subieron a internet, así como algunos medios de comunicación, no difunden, solamente difunden únicamente a los que cómo se defendieron, más no agredieron a este. Gracias. David Mora, Enrique, buen día, dile a este señor que no sea tonto, ¿cómo va a normalizar la violencia? Que esto no puede pasar para que organicen bien sus protocolos. Sí, yo considero que es fundamental debatir los protocolos para los dos objetivos. Uno, para que las manifestaciones tengan todas las garantías, que eso es fundamental para la libertad de expresión, la libertad de manifestación de las ideas, pero también para que si hay algún violento que utiliza el cierto limbo que genera una manifestación, pues que pueda ser identificado y que se actúe contra estas personas que generan violencia. Yo creo que justificar la violencia nunca debemos de justificar la violencia, venga de un manifestante, venga de la policía. Y creo que con protocolos más claros se podría proteger el derecho a la manifestación como un derecho sustancial y fundamental para una democracia, pero al mismo tiempo impedir que existan espacios de anarquía en este tipo de manifestaciones, pues que terminen en agresión a propiedad pública, como por ejemplo el tren ligero. Yo creo que es posible y son compatibles ambas cosas. Dice terminación 43-44, buen día, de acuerdo con el licenciado Francisco Macías, se debe privilegiar el diálogo. 80-03, tengo entendido que en otros países los servicios públicos que otorga el Estado no buscan generar utilidad, solo mantenerse. Esto es un gran debate, qué bueno que me lo planteas y me das paso para decirte que vamos a organizar una mesa sobre esto, porque sí, digamos, es muy raro que en países donde el transporte público es bueno realmente, es raro que esté en manos de concesionarios. Y ahí vemos la diferencia. Y no es que el gobierno administre siempre bien, por supuesto que no. Ahí está el caso del Cistecosome, que fue un desastre. Pero también hay casos en donde la gestión pública ha sido positiva. El CITEUR pues tiene muchos mejores niveles de calificación de parte de los ciudadanos que los camiones. Y creo que es un debate que se tiene que dar en nuestra sociedad, si debe seguirse o no concesionando, porque al final es un servicio público y el servicio público no tiene que buscar ser superavitario, sino que tiene que buscar dar pues un buen servicio a la ciudadanía, y más en una ciudad como Guadalajara de tantos millones de habitantes. Se nos fue el tiempo, hay muchísimos mensajes, mañana los retomamos. Estamos mañana a las 9 de la mañana aquí en Cara a Cara, vamos a analizar distintos temas. Escúchanos a partir de las 9. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana.